Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 6 de marzo, llegamos a la mitad de esta semana y pues como todos los miércoles, es miércoles de arpa y copa, miércoles de alabanza y oración desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche esta hora en nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por seguirnos alentando, animando, esforzando a buscarle sin cesar, sin parar, sin descansar y sin desmayar cada día y especialmente pues los miércoles que hacemos alabanza, oración todo el tiempo desde nuestra iglesia intercediendo, clamando y orando al Padre. Hoy entonces, miércoles 6 de marzo, vamos a orar, a darle gracias a Dios y a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta semana que ya llegamos a la mitad, por el día de hoy, miércoles, por todas las personas que se reunieron en la iglesia en este día, por cada una de las personas que dirige la oración, eh, porque tú inclinas tu oído y eres propicio a nuestras oraciones y actúas en favor, Señor, de tus hijos. Por eso te damos muchas gracias. Síguenos alentando y esforzando a buscarte cada día sin desmayar y sin bajar la guardia y sin bajar el ánimo. En esta noche bendice para nosotros tu palabra y sigue hablando a través de las meditaciones de la noche a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, la meditación de esta noche, como saben, venimos desde la semana pasada meditando en los viajes de Pablo y el primer viaje misionero que Pablo empieza con Bernabé y con Juan Marcos, pero Juan Marcos se regresa, que lo hace con Pablo, lo hacen Pablo y Bernabé este primer viaje misionero. Hoy vamos a llegar al final de este primer viaje. Estuvimos en la isla de Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, y hoy pues lo que va a pasar es que pues nos vamos a regresar, Pablo y Bernabé se van a regresar a Antioquía de Siria, de donde salen, y van a retornar por algunas ciudades y van a estar allí eh, pues fortaleciendo lo que habían empezado, lo que el Espíritu Santo de Dios había comenzado en esas zonas. Entonces, vamos a leer el capítulo 14, en donde va a terminar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y yo les voy a leer a partir del versículo 21 hasta el 23. Dice así. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, en la última que estuvieron, que fue en Listra, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí entonces eh, menciona que lo primero que ellos hacen es regresar, empiezan a regresar de su viaje. Eh, la última ciudad en Listra, Pablo había sufrido bastante, en las últimas ciudades hubo bastantes obstáculos a través de los judíos que no creyeron, que no solamente no creyeron, sino que además agitaban los ánimos de los demás en contra de los discípulos, en contra de Pablo y Bernabé, y esta es la razón por la cual Pablo ve la necesidad de regresar y no solamente regresar, por pasar por cada una de las ciudades en donde habían evangelizado y habían hecho discípulos, sino en regresar y dice exhortarlos a perseverar en la fe. Exhortar es una palabra fuerte, es de alguna manera convencer a través de los argumentos y a través de la predicación de la palabra, convencer a que permanezcan en la fe. Y pues el mensaje muy posiblemente no es un mensaje muy halagador, un mensaje que atraiga a muchas personas, porque lo que Pablo les dice en el versículo 22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y pues el mensaje va acompañado de, del testimonio del mensajero. En la última ciudad, en Listra,
Pablo es apedreado, casi hasta morir. De hecho, lo sacan de la ciudad pensando que ya había muerto después de que es apedreado Pablo. Y cuando Pablo regresa, pues les habla acerca de esto y le dice, bueno, es necesario que esta labor para creer en este camino y en esta fe, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. La iglesia, cuando comienza, aquí con los viajes misioneros de Pablo, comienza esta primera iglesia cristiana en Europa. Y esta primera iglesia pasa por circunstancias difíciles. Vimos en el primer viaje y en las ciudades, en cada una de las ciudades, normalmente había mucha oposición a Pablo. Generalmente y principalmente esa oposición iba a venir de parte de los judíos que no creían en el Evangelio y en las buenas noticias del Mesías que se había hecho hombre y había muerto por sus pecados y había traído salvación a la humanidad. Muchos de ellos no creían y hacían oposición. Entonces Pablo regresa con este mensaje que él mismo ha vivido en carne propia. Es necesario pasar por muchas tribulaciones, por muchas pruebas, pero es importante permanecer en nuestra fe. El problema muchas veces del tipo de evangelio que predicamos y en el cual creemos hoy en día es que nos llevan a pensar que Dios es un Dios que está para bendecirnos solamente, que está para darnos dinero, para quitarnos problemas, para sanarnos. No es un Dios que está obviamente para ayudarnos a pasar por tribulaciones o para pasarnos incluso por tribulaciones. Y recuerdo cuando Jesús es tentado en el desierto dice que Dios le llevó, el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado. Es el mismo Dios el que lleva a Jesús en su humanidad a pasar 40 días de ayuno y ser tentado en el desierto. Y muchas veces es lo que Dios hace para fortalecer nuestra fe. No somos muy amantes de las tribulaciones, no somos muy amantes de predicar acerca de las tribulaciones, pero si leemos a Pablo, son necesarias las tribulaciones para crecer. Seguramente no hubo una iglesia tan fuerte espiritualmente y en su fe como la iglesia que fue perseguida. No lee historia del cristianismo y siempre que hubo persecución en la iglesia, siempre la iglesia se fortalecía y crecía y fueron los momentos en los que la iglesia más pudo crecer. Entonces Pablo los invita a perseverar en la fe. Y el versículo 23, el último que leímos, dice que iba designando ancianos en cada iglesia, oraban, ayunaban y los encomendaban a Dios, a todos los que habían creído. Pablo no solamente va llevando el Evangelio, no solamente va predicando y enseñando, sino que además va estableciendo, en este caso ancianos, ve la necesidad de que las personas no solamente conozcan de Cristo, sino que empiecen a crecer. Parte de nuestra labor como cristianos es creer en el Evangelio, pero nos reunimos cada 8 días, seguimos estudiando la palabra y toda la vida lo seguiremos haciendo para seguir creciendo, para seguir aumentando nuestra fe y para seguir fortaleciendo nuestra relación con Dios. Con esta meditación yo lo voy a invitar a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por la exhortación de Pablo a saber que pasamos por las tribulaciones y que debemos de cimentarnos en nuestra fe, estar seguros, arraigados en nuestra fe, en quién tú eres, y que no solamente eres un Dios que viene para bendecir, para abundar, para sanar, que seguramente es algo que haces, pero que también vienes para enseñarnos y muchas veces las tribulaciones y las pruebas son necesarias para crecer. Ayúdanos a permanecer en la fe, como exhortaba Pablo a los cristianos después de ir regresando en su primer viaje misionero. Te damos muchas gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.